Yo tengo por testigo pocas cosas. Algo de luz y algunos cuantos versos anudados en la vida como un árbol. Por todas partes oís voces, palabras que se esconden fugaces. Como niño, rebosante de juegos alzo ríos para llenar mi pecho. Así que quiero despojar de las llamas a la hoguera. Nací en el tedio del calor del trópico. Luego el frío de niebla y golondrina acampó 15 años en mis huesos. Mi infancia fue la cerrazón de un día solo entreabierto por mi madre. Madre pintaba y también tocaba el piano. De vez en cuando se la oía cantar. Revolvía sueños cuando estaba triste como un baúl de cosas viejas, lueñes, y encontraba una antigua melodía. Un grupo de escritores y de poetas colombianos nos hemos reunido para darles a conocer a ustedes a un poeta muy importante para la poesía colombiana que atravesó los años 50 escribiendo unos libros todos con mucha coherencia, con mucha unidad. Eduardo Cote Lamus, siendo un jovencito de 17 años, escribe su primer libro, Preparación para la muerte. Y luego viaja a España a estudiar filología en la Universidad de Salamanca y allí escribe su segundo libro, Salvación del Recuerdo, en donde se acerca y hace un recuento de su infancia que está muy cerca, con unos poemas muy bellos, llenos de talento y de sentimiento. En España conoce, digámoslo, a los escritores de la generación de los años 50, de quienes se hacen muy amigos, y viaja luego a Alemania, en donde estudia filosofía y hace un cambio de su poética y escribe su tercer libro, que se llama Sueños, que es un libro lleno de sombras, de oscuridades, de incertidumbre por lo que pueda ser la poesía, que lo acerca, digamos, a una poesía que él está buscando, que es una poesía mucho más ambigua y mucho más misteriosa. Luego escribe lo que se considera tal vez, digamos, lo más importante de su obra, o el libro más afortunado en cierto sentido, porque mezcla, digámoslo, imágenes cotidianas
con preguntas filosóficas, en una poesía hermética y al mismo tiempo clara, una poesía exterior y al mismo tiempo interior, que se llama La vida cotidiana. Y luego llega a Colombia en el año 58, hace parte de la revista Mito, de su gran amigo Jorge Gaitán Durán, y allí publica en el año 58 un diario que hace durante una semana en un viaje al Chocó, un diario que lo titula El diario del Alto San Juan y el Atrato. Y es reconocido ese pequeño libro como uno de los momentos más importantes y más hermosos de la prosa colombiana. Ya en los 60 publica su último libro, su quinto libro de poesía, que se llama Estoraques, que es realmente uno de los libros más complejos, más densos, más hermosos, uno de los libros más importantes de la poesía colombiana en el año 63. Después de viaje en viaje vine a Europa. No vayáis a decir, es un cordero. Si lo decís tampoco objeto nada. He amado feroz, humanamente, y aún creo en el ángel de la guarda. Me gusta conversar con mi silencio y me piso la sombra cuando duermo. En fin, tengo recuerdos, la costumbre de desgajar la vida. Me olvidaba. Tengo sueños también de cuando en cuando. Pues Víctor, qué maravilla estar contigo, un placer. No sabes, pues por supuesto, cómo te admiramos como cineasta y como poeta también. Y esta aproximación que estamos haciendo a mi papá ha sido muy importante porque nos ha permitido también recuperar muchas cosas que han quedado en el aire y por otra parte contar con visiones distintas, ¿no es cierto?, de su obra y de testamentos que se han podido conseguir. Las columnas cegadas como el trigo, escasas como la derrota, solas, menguadas por la furia de lo que ya no es. ¡Eurídice! 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 Sin los dioses que inventaron la ruina del odio, muertos por sí mismos y en sus deseos. Te dije que quería escuchar la música que provoca el viento cuando roza contra las rocas, o el chasquido de las salamandras, o el roce de la piel de la serpiente contra la arena. ¿Por qué me dejas así, Eurídice? ¡Solo era la música! ¡Solo era eso! ¿Por qué? Hasta aquí se alzan tus palabras y oigo tus tristes lamentos. ¿Hay algún modo de salir de este sueño inconcluso que a veces toma la forma de una pesadilla? Y este joven, pues que es veinteañero cuando publica Preparación para la muerte y Salvación del recuerdo, este joven inicia su universo poético y ya están allí los gérmenes de todo lo que ha de pasar después en toda su poesía hasta llegar a Estoraques. Ese era un momento, estoy hablando de los años 60, en que todas esas generaciones y grupos literarios que después adquirieron una identidad como dentro de un archipiélago, este es piedracelista, este es nadaísta, etcétera, congeniaban perfectamente. Seguía como la línea de Piedra de Sol, de Alturas de Machu Picchu, que son grandes poemas de nuestra lengua. Es decir, es remontarse al siglo de oro español con un lenguaje fresco, nuevo, latinoamericano, como es el de Eduardo Cote, ¿no? Es el último refugio
de poetas que cumplía como el rito del Café La Florá o Les Deux Magots en París, ¿no? O de la rotonda a que se refería Hemingway en una de sus evocaciones de los cafés de tertulias en Madrid en los años 30. Sí, es algo que yo veo reproducido ahora, muchos poemas de Raúl Zurita, que es el gran poeta vivo de Chile, ¿no? Cuando él ve un mar de piedras, cuando él ve no ver, cuando está toda la geografía desnuda que tiene el sur de América, que es Chile. Yo veo a Storaques, yo lo veo ahí, una mezcla como de Rulfo, es una mezcla mágica. ¡Tú puedes ayudarme a cruzar el umbral de la muerte para salvar a mi amada Euridice! ¡Euridice! ¿Hay alguien más osado y valiente que aquel que es capaz de cruzar los límites del umbral de la muerte con tal de encontrar a su amada? Allí olvidarás el llanto, Orfeo, y yo seré libre y podré volver a la dimensión del tiempo. Mi papá estudió en el Colegio Provincial de Pamplona y ten en cuenta que Pamplona en ese momento era una ciudad muy ilustre en cuanto a que era una sede académica muy seria donde se formaban muchos estudiantes tanto de Cúcuta como de Bucaramanga como también de Venezuela. De manera que era un colegio donde estudiaban griego, latín, donde tenían que hacer una serie de composiciones también literarias, ¿sí? Y eso yo creo que le dio como un rigor y lo aproximó a las letras. Tenía también una facilidad enorme para escribir, para comunicarse, de manera que desde muy joven encontró que las palabras eran un vehículo de comunicación extraordinaria y no solamente con los demás, sino con él mismo. Cuando yo me voy a los dos primeros libros que también me gustaron mucho, me gustó esa musicalidad, ese ritmo del tiempo, me encuentro con esos lugares iniciáticos que son definitivos para todo poeta. Su libro de juventud es Preparación para la muerte, que curiosamente tiene un título que habla del final y no del comienzo, que es un joven, debía tener aquí 17, 18 años, un poco menos, cuando escribió estos poemas que hablan de la muerte, ¿no es cierto? Justamente cuando está empezando a vivir. Es un libro literariamente un poco inconsistente, pero de alguna manera está poniendo las piedras del camino por el que transitaría más tarde. Recuerdo muy bien un poema que me gustó mucho volver a leerlo en esa como delicadeza de hijo, de delicadeza de niño que ha perdido pero que rescata el pasado, una especie de volver al tiempo perdido. Es Nana en el tiempo, es el tiempo el paso del tiempo a partir de las sensaciones. Cada mes es una sensación. Las hojas vuelven mi oído hacia los árboles, porque me voy deslizando bajo el ala de un sueño hasta los días de la infancia en mi pueblo, donde vivir era casi como soñar contigo. Y él cambia el sentido del tiempo en el que no pone enero, febrero, marzo hasta diciembre, sino empieza por junio y de pronto atraviesa un mes distinto. Y él va citando qué sensación le imprime cada mes. Te voy a contar algo de mi infancia. Por ejemplo, cómo yo concebía el tiempo. Entonces, tenía un calendario distinto. Julio se llamaba viento y en el cielo retoñaban las cometas como estrellas silvestres. ¿Qué hay ahí en ese primer libro? Es la memoria. La memoria para contarla. Yo solo te digo una cosa, Orfeo, y es que la sombra es el cuerpo. Tal vez más, la conciencia.
nos devolvemos un poquito, digámoslo, de la salvación del recuerdo, ¿cierto? Ok. Que lo escribe en España, ¿cierto? Y que también rompe con lo que estaba escribiendo en Colombia. Y que de alguna manera él como que se encuentra en ese libro con una cantidad de recuerdos, ¿cierto? De su infancia y también como unos poemas con una gran capacidad para referirse a cosas concretas. Salvación del Recuerdo, como sabes, es un libro escrito mayoritariamente en España y con 12 particularidades. Una, pues por supuesto en su momento ir a España, descubrir un país absolutamente maravilloso, aunque estamos en una época también casi como de posguerra, ¿no es cierto? Pero era descubrir un país y al mismo tiempo empieza a hablar de su infancia, empieza a hablar de su pasado, ¿sí? La diferencia está en que en Preparación para la Muerte habla de un futuro, curiosamente en este libro habla de su pasado, ¿sí? Había mucha nostalgia, digo por ejemplo en ese libro de la nana, y es que el tiempo es una dimensión que a veces, digámoslo, él tiene la experiencia de estar por fuera o estar en otras, digámoslo, órdenes del tiempo. Julio era el sol, la luz que se desaparece con el tacto. En agosto se levantaban las lluvias que desbordaban los ríos e inundaban las semanas de septiembre. De noviembre casi no me acuerdo, porque la niebla era tan espesa que casi no dejaba ver los días. Alguna vez alguien me dijo que noviembre era el mes de los muertos. Pero de alguna manera uno como lector no entiende y sabe que esos meses, que son un poco los meses y el tiempo de los niños, ¿cierto? Sí. Que es un tiempo, digámoslo, desarticulado, el tiempo sin tiempo y la felicidad de la infancia, digámoslo, que te lleva de un lado para otro. Diciembre llegaba con una estrella que siempre traía un niño. En mi pueblo decían que diciembre era el mes de los niños. Allí culminaba el año y comenzaba enero con una extraña alegría. Me gustaba cómo sonreían las gentes en enero. Recuerdo que en enero se murió una vaca que se llamaba Luna. Febrero era el mes de las siembras, porque padre siempre olía a trigo como si se anticipara las espigas. Cuando yo miro también esto, me encuentro con que la memoria es fundamental. La memoria suya funda el mundo, con la conciencia del tiempo, con la conciencia del tiempo que acompaña la muerte, que ha de acompañar también esa certeza del deterioro. Mi papá no era una persona que estuviera muy presente. Mi papá, pues por un lado, era un político, lo que lo obliga, la naturaleza de ese trabajo, de esa actividad, lo obliga a estar afuera de la casa todo el tiempo. Como sabes, mi papá murió en 1964 y yo nací en 1963. Él murió en agosto y yo nací en mayo. De manera que cuando murió mi papá yo tenía 1 año y 6 meses. De manera que no tengo ningún recuerdo de él, solamente a medida que fui creciendo con su ausencia. Y a su vez, digamos, su manera de revelarse ante mí fue de varias maneras. La primera fue por las fotografías, por supuesto, que había en un cajón. Y la segunda, que yo creo que fue la definitiva, fue la biblioteca. De manera que el retrato que yo tengo de él es gracias a los libros. De hecho, en esa biblioteca que te hablo, en su momento, hace muchos años, uno abría de pronto cualquier libro y se encontraba de pronto un papelito con cartas, con anotaciones, de pronto él tenía como unas fichas bibliográficas donde, por ejemplo, tenía fragmentos de estoraques o al mismo tiempo frases de filósofos para escribir estoraques, porque como ya hablaremos de estoraques más adelante, estoraques es un conocimiento también muy profundo de la humanidad y al mismo tiempo también de la filosofía, ¿no es cierto?
la casa, los amigos, el padre, la madre y una cosa muy importante, las geografías interiores, los paisajes que vuelven interiores, que es lo que vamos a encontrar después en todo su proceso poético y muy claramente de manera terrible en Estoraques. Cuando se sabe que la ciudad pereció, que las columnas surgen igual que jueces falsos, se conoce que la libertad de estar de pies por ellas mismas era limitada. Hace tanto silencio que las columnas no son. En ese silencio gritos como el del hombre, como el de los amantes entregados que no logran más que soledad uno con otro, y las columnas se yerguen para verse con el tajo del tiempo entre los pastos altos. Ovidio con su flauta rota y el silencio.